Muy bien, ya están en nuestros estudios Artemio López y Roberto Bachman. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Primero quiero pedirle disculpas a Roberto porque hoy en un tuit presentando el programa, en lugar de Roberto Bachman, me escribió, se me corrigió y me puso Roberto Batman. Bueno, yo lo usé. Y vos lo usaste, Artemio. Y tuvo un éxito furibundo. Mandaste... Mandó una foto a Artemio de Batman, ¿no? Claramente, bueno. Y todos pensabas que hoy íbamos a entrevistar a Batman. Bueno, de alguna manera... Está Batman. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas en Brasil? Lo repasábamos recién. ¿Cuál es el impacto que puede tener en la Argentina en términos políticos? Es la pregunta que quiero hacerles. Bueno, el impacto en términos políticos desde el punto de vista económico es una mala noticia. Macri siempre cae mal parado. O sea, ganar a quien ganara, si era Haddad por un motivo y si es Bolsonaro por otro. La verdad es que Bolsonaro tiene planteadas medidas que pueden perjudicar fuertemente, sobre todo la balanza comercial con Brasil. Tiene planteada también una devaluación. No sé si la hará él o la adelantarán para que la haga Temer. Pero alguno va a tener que resolver ese tema. Por lo tanto, lo que se puede esperar en términos de relacionamiento con Brasil, dificultades en términos socioeconómicos. En términos ideológicos, bueno, eso finalmente va a contar bastante poco para observar cuál es la relación Argentina-Brasil. Ahora, en términos ideológicos, ¿puede tener mejor relación con el presidente Macri que si hubiera ganado, por ejemplo, Haddad? Mire, el amigo personal de Macri era Haddad. No quiero sacar ninguna conclusión de esto, bueno, pero por la duda. Sí. Pero bueno, no creo que tenga ningún vínculo en términos ideológicos Macri con Bolsonaro, ni que eso lo ayude en absoluto. Bueno, más allá de lo que plantea Artemio, hay una diferencia ideológica básica con Haddad. Macri se ha posicionado políticamente en Argentina y también esto lo lleva a la región, como contrario a los gobiernos populistas. Haddad representaba la posibilidad de mantener los gobiernos populistas de alguna manera en Brasil. Era el representante de Lula, fue en la campaña el representante de Lula. Esto no quiere decir que el liderazgo que tiene Macri, que está más, digamos, ubicado en un centro derecha, es un poco diferente, digamos, desde esta perspectiva. Yo estoy hablando más ideológica a lo que puede representar Bolsonaro, un líder mucho más a la derecha, con un pensamiento que no es el pensamiento que tiene ni Macri, ni Cambiemos, ni el radicalismo que está con Macri en la Argentina. Pero los presos políticos los tiene Macri, por ahora. Pero por ahora, es verdad. Es decir, ahí tiene un matiz el presidente Macri que lo ubica en una situación bastante comprometida con respecto a la continuidad del Estado de Derecho. ¿Y qué pasa con la oposición en la Argentina? ¿Toma otro rol en términos antagónicos, por ejemplo, con lo que va a hacer el gobierno de Brasil? ¿Puede tomar algún rol? Bueno, yo creo que la oposición en Argentina fundamentalmente tiene que desplegarse con respecto al proyecto que encarna Mauricio Macri. No me parece que pueda resolver nada con respecto a posicionamientos, tomando posiciones con respecto a Bolsonaro. De hecho, sí, lo que la campaña de Bolsonaro y en realidad la campaña en Brasil muestra es que la polarización es la que define los escenarios electorales en toda la región. De hecho, ni siquiera en la segunda vuelta funcionó este viejo tema de los consultores de ir por el centro del escenario. Bolsonaro siguió en su misma tesitura. De hecho, Haddad también continuó profundizando esa grieta. Incluso Haddad acusaba a militares con poco fundamento, o sea, el tipo de noticias falsas también funcionó para el PT. Siguió la polarización directamente. Y más profundamente en segunda vuelta. O sea que el centro partidario, que fue derrotado en Brasil de una manera plena, todos los partidos del centro murieron, también en la campaña electoral mostró ser un fiasco. Conceptualmente el centro, en términos de estrategia electoral, tampoco funcionó. No funcionó no solo en Brasil, en toda la región no está pasando. La polarización parece ser el signo de los tiempos. En la región, y también en parte de la eurozona, es un fenómeno bastante extendido. Hay un tema para verlo de Brasil. Hay más de 10 millones de votos entre voto en blanco y voto anulado. Esto es complejo, ¿no? En Brasil esto nos podría recordar la Argentina del 58, ¿no? También muy polarizada, con el voto, digamos, peronista que no llegó definitivamente a Frondizi. Pero acá hubo muchos votos. Si esto hubieran pasado digamos, eran votos de centro, como vos bien lo decís, o votos que eran del PT. Desencantados. No olvidemos que el ajuste en Brasil lo inició Dilma. Claro.
Pero hay otro tema que es importante tener en cuenta y que creo que hay que aprender un poco de lo que pasó en Brasil. La campaña empezó tarde, no fue muy claro el mensaje que pudo dar en ese poco tiempo Haddad. La oposición no entendió el fenómeno Bolsonaro en toda su expresión. Quizá la oposición se dio cuenta muy tarde. Estoy hablando de los políticos, no de la gente que vota, de que esta tendencia a la polarización, que en Argentina lo que usó el kirchnerismo, que eran las teorías de la Clau, porque es catalán, era catalán, la dio vuelta Cambiemos, sigue habiendo una gran polarización, aunque hoy en la Argentina, a diferencia del viejo sistema de partidos políticos que daba un anclaje de lealtades de voto que eran 40% en el piso para el radicalismo, 40% para el peronismo, 10% de independientes y 10% oscilantes. Hoy el segmento de los independientes oscila entre el 25 y el 30%. Ustedes hablaban de la campaña. ¿Empezó la campaña en la Argentina ya? Bueno, en términos estrictamente electorales no, pero es evidente que el gobierno está en campaña permanente, sobre todo a través del dominio pleno que tiene de los medios, tanto los tradicionales como no tradicionales. De eso, el gobierno, frente a la penuria de legitimidad en términos socioeconómicos, acelera mucho la campaña en términos simbólicos. De hecho, el plexo que era antikirchnerista hasta el rescate del fondo, ya lo ha ampliado y directamente el gobierno va por convocar al antiperonismo, que es bastante activo en Argentina y ese no es poco para convocar, pero está en plena campaña y muy direccionado a esa estrategia. Yo creo que de parte del gobierno nunca dejó ¿Tiene de estar chances en el gobierno de ser reelecto el año que viene? Bueno, el gobierno hizo una elección de medio mandato de 41 puntos, mediocre, porque fue peor que la de Alfonsín, peor que la de Néstor Kirchner, peor que la de Menem. O sea, hizo una elección con todo el aparato comunicacional, la economía creciendo. Bueno, en esto no me voy a referir al tema que usted maneja perfectamente, con heterodoxia económica, dio crédito, obra pública, todo eso ya no lo puede hacer ni lo va a hacer. Ahí hizo 41 puntos. Cristina Kirchner, en el principal distrito del país, 2 meses antes de la elección de Provincia de Buenos Aires, crea Unidad Ciudadana en la puerta de Comodoro Pi, el día que Patricia Bullrich le tira la gendarmería encima a ella. Y efectivamente logra 38 puntos en el distrito, que es la media nacional. Todos sabemos que en el peronismo provincia marca un plexo nacional. Medio, un poquito más. Si hubiera sido nacional esa elección, hubiera habido balotaje ya en la primera renovación de mandato, que para una fuerza es emblemática. Siempre normalmente resuelve muy favorablemente. Cambiemos muy mediocre. Con lo cual, ¿qué va a pasar en 2019? No lo sabemos, pero que el 41, ese es un techo que no van a poder perforar, no me cabe duda. Hay que ver cuánto de ese 41 descienden por efecto de la crisis. Bachmann. Y hay que mirar bien la elección en la provincia de Buenos Aires, porque la elección en la provincia de Buenos Aires marcó 2 cuestiones. La primera, la que señaló Artemio, desde el punto de vista cuantitativo. Le dio ese 41%. Cuando empezó, y acá ahora voy a explicar otro tema, cuando empezó esta elección en la provincia de Buenos Aires, el electorado, no voy a decir que era exacto, se dividía en tercios. Un tercio para Cambiemos, un tercio para Cristina candidata y otro tercio, puntos más, puntos menos, para Sergio Massa. Lo que fue pasando en la provincia de Buenos Aires se dio el fenómeno de la polarización. Creció Cristina, pero al mismo tiempo crecía Cambiemos. Y a tal punto, el crecimiento de Cambiemos fue mucho más grande, porque Cristina gana las PASO. Cristina saca prácticamente un punto más que Cambiemos, que el propio aparato de Cambiemos, porque el candidato no era Esteban Bullrich, era María Eugenia Vidal la que se había puesto la campaña al hombro. El gran derrotado en ese momento en la provincia de Buenos Aires es el que intentó transitar por la avenida del medio, claro, porque Massa terminó sacando mucho menos de lo que él esperaba en la provincia de Buenos Aires. Y hoy está frente a ese dilema, nuevamente, de qué hacer, de pensar en meterse nuevamente en el peronismo o seguir coqueteando con llamémosle, con el progresismo, claro, que quiere armar una tercera vía. Ahora, ¿ustedes se imaginan una oposición? Porque recién Daniel Arroyo decía, nos vamos a juntar, él es optimista, ¿no? Vamos a consolidar una que es una oposición.
iría a un balotaje, ellos dicen, vamos a hacer una primaria, va a haber 3 candidatos al presidente. ¿Eso puede pasar? Bueno, juntarse, por supuesto. La unidad dentro del peronismo está planteada. De hecho, siempre el kirchnerismo propendió a la unidad. Con Cristina adentro. Con Cristina adentro, ahí hay una discusión importante. El peronismo no puede unirse si no es a través de un liderazgo. El liderazgo está construido, no hay ninguna discusión acerca de que Cristina, en términos electorales y políticos, es el centro de este universo. Y obviamente la unidad se va a producir reconociendo el liderazgo, que eso es tradición en el peronismo, de doctrina. Sin liderazgo el peronismo no puede funcionar, ni va a funcionar. El kirchnerismo en eso también lo mostró. Y luego un sistema de alianzas muy amplio con la condición de que lo que planteó Néstor Kirchner en el 2008, amplia unidad para bajar banderas tradicionales, no son tantas, además son 4 o 5 muy definidas, no. O sea, el que acepte el programa que llevó adelante el kirchnerismo 2003-2015 y la actualización, obviamente, frente a esta nueva realidad, no va a tener, pienso yo que la unidad no va a haber ningún tipo de restricciones, pero con respecto al liderazgo no cabe duda, no sé, Tito, el volumen electoral de Cristina con respecto a cualquier otro debe ser, no sé, 7-1, 6-1, eso no se puede discutir. Hay una discusión que plantea, con Cristina sola se corre el riesgo de que no alcance. Cristina puede repetir, digamos, o mejorar la elección. Podría. Algo ha pasado en el país desde el 2017. Yo lo sé. Pero también Cristina tiene su techo y sobre eso es difícil pensar cómo superarlo. Pero sin Cristina, nada tampoco es posible. Cristina hoy es la candidata que más mide dentro del peronismo. El peronismo tiene una dificultad que es no ha podido generar, después de los Kirchner, un liderazgo de tanto carisma en la Argentina. Massa, que es el que mejor podría medir por debajo de Cristina, la relación es exactamente alrededor de 1,3, 1,3,5. Pero Massa tiene un proyecto que es distinto. De hecho, ha apoyado la renegociación con los buitres. Por eso. Por eso. Eso no se dirime en una PASO, se dirime en una general. Sí. Los proyectos de país distintos se dirimen en una general. Las PASO son para proyectos comunes con dirigentes heterogéneos. Pero si el proyectos heterogéneos de país se dirimen en las generales, si no se empobrece la democracia. Con una tercera vía, Artemio, quedemos de acuerdo, es que es muy difícil superar el 45% de los votos y llegar a un balotaje es nuevamente un riesgo muy grande para la oposición. Una primaria podría darle a Una primaria le podría dar a Cristina mucha mayor proyección. Y habría que ver cómo funcionaría esa primaria, pero... Una primaria dentro de candidatos que comportan un mismo proyecto de país, si no la primaria no... Si alguien piensa que la política que lleva adelante Macri tiene puntos en común con lo que él y otro confronta, eso no puede resolverse en primaria. Yo estoy de acuerdo con vos. Si pagamos o no pagamos a los buitres, no es materia de una PASO, es materia de una general. Pero no estoy hablando solamente de Massa, estoy hablando de muchos gobernadores que van a tener que tomar una decisión en estos meses. ¿La tomarán? Ustedes obviamente se conocen hace muchos años. Sí, estoy de acuerdo con lo que tienen dice un Tito. diálogo que es en algún punto una especie de metanivel, digamos. Ustedes entienden. Tito está planteando que hay dos candidatos, uno mide 2 y el otro mide 30. El que mide 2 no tiene techo. Bien. Pero tiene un piso de 2. Y el que mide 35 tiene un techo. Uno le va a decir, vamos con el de 2 porque no tiene techo. Bueno, la verdad que les agradezco mucho la presencia de los dos. Les agradezco mucho la presencia de los dos. Les quiero preguntar esto. Un balotaje entre el presidente Macri y Cristina Fernández de Kirchner hoy, ¿cómo da? Hoy, y bueno, por las características del proceso socioeconómico, la oposición tiene muchísimas chances de ganar. Y creo que Cristina está en condiciones, vuelvo a insistir, los puso en balotaje en el 2017 con una situación socioeconómica bien distinta. No quiere decir esto que el gobierno esté en situación de desaparición electoral, pero hoy un eventual balotaje con Cristina, las chances de ganar por parte de la oposición y de Cristina en particular han aumentado drásticamente en el 2017. Es cierto que han aumentado, lo que hay que tener en cuenta, Artemio, y esto sí hay que mirarlo con cuidado, todavía quedan entre 25 y 30% de indecisos. Preguntarle hoy a la gente que 9 de cada 10 argentinos le cuesta llegar a fin de mes, preguntarle por un balotaje, hace que mucha gente se quede como afuera de ese balotaje. Creo que sí es verdad, en la medida que la situación económica se siga tensando, las posibilidades de Cristina crecen. Es evidente, ese techo que tenía Cristina fue cayendo, cuadernos incluido,
Cuadernos que paró en algún momento el crecimiento de Cristina. Pero bueno, queda un largo camino por recorrer y muchas cosas que pueden pasar en la Argentina. Incluso con una primera vuelta electoral. Las PASO funcionan como una primera vuelta electoral. Roberto Bachmann, Artemio López, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa y ya regresamos.